Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y en este video voy a estar hablando de el verdadero drama que se vive en el país referente a la pobreza y voy a estar mostrando algunos estudios que han salido a la luz en las últimas horas. Que hay uno, por ejemplo, de la Universidad de la UCA que calculó que en el 2021 el índice de pobreza subió al 44%. Estamos ahí nomás de que medio país sea pobre. Una verdadera locura. Repito, algo que he dicho en otros videos, esto no puede estar sucediendo en un país productor de comida, en un país que hay riquezas para hacer lo que uno quiera realmente, y hay gente que está pasando hambre. Otro brutal drama que vamos a ver también es que es récord el número de ciudadanos que hoy en Argentina están trabajando y aún así son pobres. Es decir, se rompen el cuerpo, la cabeza todos los días para de todas maneras ser pobres. Ya ni siquiera trabajando alcanza para salir de la pobreza. Pero bueno, antes de empezar a analizar esta difícil situación que se está viendo en el país, no se olviden de darle like, me gusta el video si lo disfrutan, y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Además, acá les dejo las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, que estoy subiendo videos nuevos todos los días. Bueno, vamos a empezar con la primera nota, que realmente esto es para llorar, es recontra triste. No se puede vivir en un país con esta situación, con políticos que se llenan la boca de la desigualdad, de los pobres, y lo único que han hecho es aumentar la desigualdad. Lo he analizado en otros videos. El índice Gini de Argentina ha estado cada vez empeorando mientras otros países vecinos están mejorando, y la pobreza, los mismos que dicen que piensan en los pobres son los que los han multiplicado. Esto es tremendo. Bien, este análisis para la UCA, la pobreza en 2021 fue de casi 44%. Esto es una locura. Repito, un país productor de alimentos, de carne, de soja, de lo que se les ocurra, casi medio país es pobre, y es récord histórico el porcentaje de argentinos que trabajan e igual son pobres. Que esto también es una verdadera locura. O sea, lo lógico sería pensar que una persona que no trabaja sea pobre, pero que estemos en una situación récord de gente que aún trabajando no logra llegar a fin de mes. Eso, ¿qué puede ser más desmotivante? Y dice que así lo indicó un informe del Observatorio Social de la Deuda de la UCA, que además ha medido las variables desde 2010. Escuchen, por ejemplo, algunos datos con los que analizan en este estudio que son impresionantes. Por ejemplo, se necesita en Argentina crear hoy en día 400.000 puestos de trabajo, esto hablando por año, y una reducción sustancial de la inflación. O sea, estamos hablando de bajarlo a números normales, no la mitad, no un cuarto, un índice más o menos de un 3, 5, 6%, que es lo que tiene la región. O sea, prácticamente reducirla a un 90%, algo que con los números actuales parece una verdadera locura, algo impensado, porque es algo que no parece probable para nada. Y recién, teniendo esa cantidad brutal de nuevos puestos de trabajo y bajando la inflación a esa cantidad impensada, se calcula que para el 2030 se podría recién salir del actual cuadro de desigualdad y precariedad laboral que está viviendo Argentina. O sea, dentro de un montón de tiempo, mientras esa gente no puede vivir. O sea, hay muchos que no la van a contar. Es realmente una situación terrible, delicada, que los políticos lo único que hacen es empeorarla, no mejorarla. Y además, todos estos puestos de trabajo en otro país, incluso un país de la misma cantidad de habitantes, podríamos decir, sí, capaz se generan en 4 o 5 meses, porque tienen la capacidad de hacerlo, tienen políticas de los gobiernos que no impiden hacer negocios, no impiden crear nuevos puestos de trabajo, ni impiden que las empresas generen capital y por eso traigan nueva inversión, como sucede en Argentina. En Argentina vivimos como una especie de oscurantismo económico, porque los políticos, todas las medidas que toman, parecen algo que, no sé, se podría pensar que se hizo en la Edad Media, que no funcionó y que ya tenemos evidencia histórica, empírica, de que eso no es lo que hay que hacer, pero acá, sin embargo, sí es lo que se hace, desgraciadamente. Y hemos visto justamente cómo el gobierno vive atacando, por ejemplo, a los empresarios, a los negocios, a las pymes, al que genera capital. Están en contra del capitalismo. Y como vimos en la nota del estudio de la UCA, que el 44% de la población es pobre y que cada vez hay más gente que aún trabajando no puede salir de la pobreza, si pensamos cómo se soluciona esto, la verdad es que la solución es prácticamente una sola, que es creando nuevos puestos de trabajo más productivos, y para eso tiene que haber más empresas para que ellas puedan competir entre sí. De hecho, pueden competir entre la masa laboral. Hace poco leía un estudio muy interesante que demuestra esto y que justamente va en contra de lo que dicen los políticos argentinos. Comparaban, por ejemplo, España, que tiene una tasa de paro superior al 15%, con algunos países nórdicos que tienen una tasa de paro inferior al 5%. Que de hecho, la mayoría de los países que hacen las cosas bien, que son justamente los más capitalistas del mundo,
tienen una tasa de paro bajo este 5%. Y adivinen en dónde era que la gente tenía mejores sueldos, tenía mejores oportunidades laborales. Los empresarios se peleaban por estos puestos de trabajo para, obviamente, quedarse con este personal, sea de la especialización que sea. O sea, se analizaba a los que eran altamente capacitados y los que eran también capaz ni siquiera gente capacitada. Y obviamente los países nórdicos o estos países que tenían un porcentaje muy bajo de tasa de paro eran donde mejores sueldos pagaban y donde menos pobres estaban generando. Y eso es bastante lógico, se entiende rápidamente. En el país que tiene mucha gente parada, que hay mucha gente que no está consiguiendo trabajo, el que tiene el poder de negociación es el empresario, porque obviamente si pone un puesto de trabajo y le aparecen 100 personas, dice, bueno, este me gusta, este no, puede ser más selectivo. Veámoslo al revés, ¿qué es lo que pasa en un país que hay muy poca gente porque está toda trabajando? Si ese mismo caso, ese mismo empresario ahora tiene que, en uno de estos países que la tasa de paro es baja, ¿qué es lo que va a suceder? Pone este puesto de trabajo y en vez de que vengan 100, como en el caso de España, le aparecen 3 o 4, que capaz ninguno de esos 4 le sirve, entonces tiene que ir a buscarlo a otras empresas directamente. Lo repito, no estoy hablando de un CEO, capaz también puede ser un operario. Hay tanto trabajo que la gente, obviamente, el empresario la tiene que ir a convencer de alguna manera. ¿Y esto cómo se logra? Ofreciéndole un mejor salario. Eso es lo que genera la competitividad y es lo que no se entiende en la política argentina. El gobierno se esmera con toda su energía y su fuerza para destruir las empresas, para hacer que sea más difícil crear una empresa en Argentina. Y si hay más empresas, hay más trabajo, que incluso a veces las mismas empresas son las que capacitan a la gente, que eso es genial. Y entonces de a poco se va creando una masa más productiva de gente, se va creando una competencia brutal, porque no es lo mismo tener una empresa monopólica que tener 100 que están compitiendo por el mismo producto o servicio. Así es como funciona el mundo y así es como los países han sido ricos. Y es la única forma de que dejemos de tener este 44% de pobres, que lo único que hace es en realidad aumentar. Déjenme, por ejemplo, ustedes en los comentarios ¿qué otro país conocen que haya tenido un éxodo tan brutal de empresas como lo que hemos visto en últimos videos? De hecho, dediqué unos cuantos videos hablando del tema en los últimos años de lo que ha sucedido en Argentina. Por el contrario, en los países que se hacen las cosas bien, aparecen nuevas empresas porque es fácil hacer negocios. Tenemos que entender que la solución a la pobreza no es dar planes, no es regalar cosas, es crear trabajo. Incluso hasta desde un punto de vista psicológico. O sea, imaginemos la dignidad que tiene una persona que la contratan, le ofrecen un salario cada vez más alto, le dan las posibilidades de capacitarla. Y repito, está alguien que puede tener el conocimiento más básico, porque tiene poder. Se le da poder. Las empresas van a pelear por ese puesto de trabajo, pero en cambio lo que sucede en Argentina es todo lo opuesto y por eso no paran de explotar, de crecer los pobres. Los políticos se han encargado de multiplicarlos. Otra cosa que dice muy interesante en la nota es que, por ejemplo, la UCA, este Observatorio de la Deuda Social, dice que en la última década, más allá de algún efímero oasis, las condiciones socioeconómicas empeoraron, pese a los discursos que declamaron lo contrario y al supuesto aumento de la protección social del Estado. Es que justamente, ya lo he dicho hasta el cansancio, el problema es el Estado metiéndose, regulando, haciendo que sea más difícil negociar, más difícil trabajar, más difícil todo. Menos estados, más crecimiento, es más planificación. Miremos los países en los que justamente los estados son pequeños, son magros, no llenos de gente que no sabemos cómo pagarle. En Argentina no hay plata para pagarle a todos los políticos que hay. La casta política argentina es prácticamente como los reyes de antaño, o sea, tenemos que mantenerlos y en esas épocas que había. Por eso justamente mucha gente pobre porque se iban todos los recursos en mantener cosas que eran inservibles, en una guerra, en mantener el rey, el castillo. O sea, es algo lógico. Pensemos hoy en día una persona que quiere salir de la pobreza y encima por sus propios medios es prácticamente un cierre asegurado. O sea, cualquier ciudadano que quiera ponerse una pyme, y menos con bajos recursos, tiene que pagar un montón de regulaciones, de patentes, de licencias, de lo que se les ocurra. El sistema está pensado para que nadie pueda crear una nueva empresa, para que nadie pueda progresar. Y lo peor de todo es que esto se está consolidando, o sea, está cada vez siendo más parte del país. Miren, por ejemplo, esta nota que habla del mismo estudio y dice: hay más de 18,4 millones de pobres en la Argentina según un estudio de la UCA. O sea, esto es la cantidad de habitantes además que hay en otros países. Es casi la misma cantidad de habitantes que hay en Chile. O sea, todos los chilenos serían en Argentina pobres. Es una verdadera locura. Un país entero de pobres. Pero además, esto es lo más brutal de todo. Dice que este número marca una consolidación de los elevados niveles de pobreza e indigencia que se arrastran en la última década. O sea, se está consolidando la pobreza en Argentina. Va a ser cada vez más difícil salir y va a ser cada vez más fácil que se sumen nuevos pobres a la ecuación. Estamos hablando de un 44% de pobres, casi
medio país, en cualquier momento va a ser medio país. Es una locura, así ningún país puede funcionar. Obviamente, vamos a seguir siendo improductivos si tenemos estos números que son tremendos. Y todo por las malas políticas de los gobiernos, gobierno tras gobierno. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan de toda esta situación. Todo lo que quieran agregar lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Mote. Hasta la próxima.